Qué pasó, gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una buena rutina de hombro, hablando sobre cómo hacer un buen ejercicio de hombro, trabajo de hombro para principiantes, acá con el instructor. Decime tu nombre. Carlos Palacios. Carlos Palacio, y vamos a sacar dudas que tenían ustedes sobre cómo trabajar bien hombros. Bueno, ahora Carlos nos va a sacar la duda de cómo se calienta correctamente hombro. Y mayormente siempre hablamos, como la vez pasada, hablamos de movimientos articulares. Por ejemplo, tenemos lo que es circularmente, lo que es lateral y frontal, o hacia arriba. Viste que siempre por ahí suelen ocuparla, lo que es banda elástica. Sí. Perfecto. Todo lo que sea rotación. Recordemos que lo que más involucra el hombro es el manguito rotador y es muy delicado el manguito rotador, entonces es bueno. Y por ejemplo, a la hora de usar banda elástica, ¿trabaja bien para calentar el manguito rotador? Excelente, porque tiene un cierto grado de tensión y te facilita, digamos, manejar. ¿Es mejor que usar, por ejemplo, polea o mancuernas para calentar el manguito rotador, como hacen varios? Sí, por ejemplo, lo que es polea también involucra. Siempre recordemos que es peso ligero. Peso ligero, sí. Sí. De ahí siempre un grado que no sea ni tan alto ni tan bajo, sino simplemente. Lo que es mancuerna ya no. ¿Por qué? Porque la gravedad te obliga a que la mancuerna baje. Entonces, ya no estás haciendo una tensión lateral, sino ya estás haciendo una tensión hacia abajo, entonces le esfuerzo ya, digamos. Yo, por ejemplo, vi que personas cuando calientan agarran dos mancuernas y hacen así. Claro. Y yo probé, pero siento más si hago con bandita elástica o hasta solo, te puedo decir. Bueno, y eso, ahí te das cuenta que el cuerpo te comunica. Claro. ¿Qué se siente más cómodo? Claro. Entonces, el cuerpo siempre te va a decir, me está doliendo, me está afectando, hasta ahí nomás. Claro. Y ahí es cuando vos tenés que darte cuenta si está bien o mal, o es falta de costumbre, que se puede ir. Y por ejemplo, para hacer vuelos laterales, ¿cuál es la técnica correcta? Porque yo, por ejemplo, me guío con el codo, dirijo todo con el codo, para arriba. Ahí. Excelente. Porque vi muchos que, por ejemplo, hacen con el codo abajo. Y para mí no es correcto. Siempre me guío con el codo bien arriba. Ahí. Bien. Para activar también el vuelo lateral, digamos. Tenemos que tener en cuenta lo que es vuelos laterales, es que la fuerza del hombro arranca a partir de los 20 grados. De los 20 grados. Sí. A partir de eso ya involucra lo que es el supraespinoso. Ajá. El que despega, y ahí recién empieza la tensión de lo que es el vuelo lateral, digamos, o el deltoide medial. Claro. De ahí hasta ahí. Claro. Cuando nos pasamos otra vez, involucra otra vez lo que es el supraespinoso. Entonces, el grado siempre va a ser arrancar de ahí hasta el final. Tu mejor guía siempre va a ser, como recién dijimos, el cuerpo te va a decir, hey, hay muchos que por ahí tienen el dolor más en la espalda, Sí. te arde más acá que lo que es el cansa antes ahí que el deltoide. Ahí te das cuenta que mayormente estás trabajando más la parte del supraespinoso, que se va a agotar más que tu hombro. Entonces ahí es cuando vos necesitas regular. Sería ahí entonces. Eso. No pasa nada si bajás hasta abajo, pero para darle mayor intensidad sería lo esencial que vos le arranques de acá hasta ahí. Hasta ahí. Eso. Y siempre es fuerza, control, tensión para mantener. Claro, ahí. Y lo que es vuelo, no es necesario levantar tanto peso. Ajá, claro. Es un peso que vos puedas controlar y hacer una ejecución entre Una buena ejecución. 10 y 15 hasta 25 si querés. Hay músculos que se necesita peso, ¿no? Como para Claro. seguir creciendo. Pero en este caso, el hombro. Siempre tiene que ser un peso adecuado para mantener ese buen control, digamos, porque yo pienso que te puede lastimar hasta el manguito rotador si levantás de más. Sí, además perdés técnica y perdés lo que es el arranque, porque vos ya estás trabajando con el impulso de la pierna, con el impulso del pecho, con el impulso de la espalda, y ya le das como el inicio, ya le das Claro. ese arranque, ¿viste? No es que vos estás arrancando del
del hombro, sino que ya estás arrancando con el impulso porque es elevado. Entonces siempre es un peso moderado que vos puedas controlar y que pueda hacer 10, 15, bien trabajado, hasta 25 inclusive. Sería genial. Siempre son repeticiones bastante altas y con un peso moderado. Excelente. Recordemos que son músculos chicos. Músculos chicos, claro, no necesariamente se necesita gran peso para trabajar tener resultados. Se requiere una buena intensidad o un buen estímulo con mancuerna, con polea. Claro, siempre, una vez que nosotros tengamos la técnica, ya vamos con la carga progresivamente. Pero claro, si no tenés técnica, no pienses en el peso todavía. Claro, porque muchos se confunden y dicen que, claro, mientras más peso, más grande va a estar mi músculo, más va a trabajar. Y claramente no están bien informados con el estímulo que se necesita en el gimnasio, por ejemplo. La mayoría hace por el envión, por el impulso. Claro. Vos levantás la carga y así. Claro. Pero ni sentís el hombro, vos estás sintiendo la carga y estás haciendo, ¿no? Yo creo que te cansa el trapecio más que otra cosa. También por eso. Entonces, cuando vos llegás a un límite lateral, hasta ahí aprieta. Después vas a sentir que te vas cerrando la espalda. Entonces ya pierdes lo que es el enfoque del deltoide. Arranca de abajo y la colección es los dos puntos. Es muñeca y codo. Por eso es vuelos laterales que influye volar. Eso, siempre traten de ser conscientes de que es el arranque del codo o de la muñeca con el codo. Le empuja la muñeca, las manos, pero también el codo. Y abre. Es mayormente para darte cuenta o para guiar, acordate siempre de acá, del codo. Levanto y sale del codo hasta ahí. Inclusive le puedes dar un pequeño estímulo. Una vez que llega arriba, le das un pequeño girito. Levanto ahí y le doy. ¿Esa es para principiantes? Ahí. Es. Vos fíjate que excelente que es porque ya inicia más o menos de lateral, ¿viste? Y te obliga a que vos mantengas. Claro. Entonces es lo ideal para un principiante. Más para las personas adultas o personas que recién inician o mujeres que todavía no tienen las técnicas o demás. Entonces después de esto recién pasás al libre. Y por ejemplo, si yo tengo una lesión de manguito rotador, ¿esta máquina me ayudaría? Y habría que verle el tema de lesión. El tema de lesión. Es muy difícil darte un ejercicio porque hay que saber qué parte está lesionado, cuál es el dolor, si podés o no podés entrenar. Claro. Eso ya es parte de un fisioterapeuta o un kinesiólogo que tendría que ver tu lesión. La mayoría que tiene algún tipo de lesión viene acá y pregunta, ¿viste? Si saben o no. Porque tal vez, no sé, le va a ir a otro lado, digamos, ¿viste? No, sí o sí tendrían que ir con un profesional porque acá al darte un ejercicio puede agravar la situación. Claro. Entonces ellos, al tener el conocimiento de dónde es la parte, te van a indicar si podés o no podés y de ahí se te da los ejercicios. También escuché que te piden rutinas para alguien que tiene escoliosis, por ejemplo. Que algunos ejercicios pesados no se pueden hacer, otros sí, dependiendo de la lesión que tiene. Claro, y va a depender de qué tipo de escoliosis sea. Claro. Pero eso hay que ver qué tipo de escoliosis tiene y ver qué es sí, qué no, qué grado. Porque, por ejemplo, vos te vas a dar cuenta de que una persona por ahí tiene un gran leve
y un entrenador o una persona que no tiene conocimiento le obliga a que mantenga el ancho. Claro. Y es imposible, porque él siempre va a tener a grabar. Claro. Entonces, en esas situaciones hay que ver, o mejor que vaya a un kinesiólogo, a una persona, o que le recete, digamos, los tipos de ejercicios y cómo hacerlo para recién trasladarlo al gimnasio. No cierres tanto la mancuerna, sino el codo. El codo, ahí. Y ahí abre. Eso, abrile más, no tan cerca. Fíjate la dirección de... Cuando vos haces muy cerrado, es mucha palanca para el rotador. Pierde lo que es tensión y esto queda en dirección. Entonces tiene que ser ahí. Cuando tenés un peso acá y tenés una palanca muy corta, ¿entendés? Vos haces esto, pero la carga te hace esto. Entonces tiene que ser más lateral para que pueda la palanca trabajar en conjunto y no afectar tanto al grado de manguito rotador. Más amplitud, digamos, es ahí, si viene, ahí. Este cambia lo que es la fuerza de la mancuerna al tener mayor amplitud. Eso te exige más. Igual a medida que vos vas haciendo, vos le vas acomodando a dónde siento, a dónde no, si me estoy pasando o no. Bien. ¿De qué ejercicio vos elijas? Por ejemplo, tenemos mayormente lo que es empuje, ¿entendés? Ya trabaja la parte frontal del hombro, entonces claro, hacer vuelos frontales siempre no es tan recomendable, ¿viste? Priorizar lo que es vuelos frontales o press militar siempre si tenemos una debilidad en el lateral o en el posterior, porque siempre si vos te ves los entrenamientos de la mayoría, básicamente se olvidan del posterior, claro, y priorizan. Entonces la idea es priorizar siempre estéticamente el lateral, ¿entendés? Y el de atrás, ¿sí? El de atrás, el del medio, y esto mayormente nosotros inconscientemente haciendo pecho, haciendo espalda, haciendo todo lo que es empuje, ya involucra, ¿sí? Claro. Entonces mayormente no es priorizar lo que es frontal, ¿sí? Para un press militar, ¿cuál sería el ángulo correcto en este caso? Y siempre darle un 15 grados. El problema mayormente de un press militar es que la mayoría lo hace lineal. Claro, lineal. Entonces, al ser lineal, recordemos que nosotros tenemos la presión de manguito rotador, el enfoque en espalda y la carga. Si vos tenés una carga muy elevada, puede llegar a irse y sacaste el hombro del lugar o tuviste una lesión. Por ejemplo, eso también tiene que ver con el fallo del agarre, que cuando lo haces muy cansado, puede que también se te suelten las mancuernas. Sí, por eso siempre tenés que terminar frente al hombro. Claro. Entonces tenés ese ángulo, cuando lo haces muy lineal, puede ser la carga y te rompe. También si cargas mucho y lo haces lineal, lo mismo. Por eso. La carga te vence y... Claro, ahora vamos a probar la manera correcta. Por ejemplo, si vos estás solo, acá ¿cómo arrancaría? Sí, el impulso de las rodillas. Claro, siempre un peso que vos puedas controlar, levantando acá y levantando. Ahí lo dirijo al hombro. En este caso es más cerrado, un ángulo... Ahí está un ángulo diagonal. De por sí, vos fijate que te está ayudando el banco a tener un ángulo tirado. Entonces ahora sí lo puedes hacer de frente porque... Ahí cuando bajo es lento, ¿no?
controlado siempre. Y ahí sí empujo. Eso. El ángulo, por ejemplo, ¿está correcto? Es como vos lo sentís. Lo siento bien. De ahí le podés dar una rotación o simplemente en ese ángulo. De ahí vos le vas Y ahí cuando lo bajo, lo dirijo a la rodilla y ahí tiro. eso. De uno. Porque, por ejemplo, como decís, es lineal y siempre tratan de hacerlo lo más rápido posible, como para que parezca furia. Claro. Ya no hay mente-músculo. Y va a depender, porque si vos tenés un enfoque y depende de la carga, lo podés hacer continuo. Recordemos que vos tenés distintos tipos de entrenamiento. Claro. Una cosa es hacerlo, otra cosa es hacerlo, ¿sí? Con más control, pero rápido, que otro solo rápido. Claro. Se va a trabajar igual, pero va a involucrar también mucho lo que es tendones. Claro. ¿Entendés? Y ahí Por eso involucra la también se pueden lesión. llegar a lesionar de... Entonces Claro. siempre es por más que sea buscando resistencia o buscando tensión, es el control de lo que estoy haciendo. Claro. Entonces, Para que se involucre bien el músculo, digamos, y no otra cosa. Claro. pero tenés que también saber usarla. Claro. Largo el aire. Como aire, largo el aire. Bien. Fallo total. No, nosotros tenemos lo que es serie efectiva. Entonces, la serie efectiva, para que tengan en cuenta, porque es un error común. La mayoría por ahí te dice, qué sé yo vengo, anoto en un gimnasio y me dicen, hace de día 15. Agarro 10 kilos, hago 10 y podía hacer 20. Claro. Entonces, no tuve serie efectiva porque simplemente hice un número. Claro. Pero no llegué a mi límite o cerca de mi límite. Entonces la serie efectiva sería cuando hago 10, 11, 12, 13, me empieza a costar. Eso recién son las series que realmente me están esforzando a mí a la tensión y a romper fibras musculares, porque si no voy a hacer 10 y me sobró fuerza. Entonces las series efectivas son las que te van costando hasta llegar al fallo o cerca del fallo. Igual te va a trabajar, no siempre es necesario el fallo. Claro. Sí. Cerca del fallo igual da el estímulo Sí. para el crecimiento. Porque claro, ahora está la moda del fallo. Fallo total, digamos. Que vos, ahí y ya está. El fallo te va a servir, depende de cómo lo hagas, pero también tiene su contra. Que Claro. puede ser lesivo, o puede fatigarlo, o puede ser que no llegues a la siguiente serie. Entonces, en vez de entrenarlo, lo destruiste. Claro, entiendo. Entonces, Ahí está la diferencia entre entrenarlo y ya destruir el músculo. entonces depende de en qué ejercicio lo hagas y cuánto lo apliques. No podés llegar a hacer 5 series todo al fallo y destruir tu pecho, por ejemplo. Por ejemplo, si vos destruís el músculo, entonces el contra también es que no crece. Depende de cómo lo destruyas. Ah, de una. Porque, o sea, lo que nosotros hacemos cuando llegamos al fallo, depende de qué fallo, no es el mismo fallo de tensión que el fallo de estrés. Claro. Entonces, mayormente todos se acostumbran al fallo de estrés porque sienten el ardor. Claro, sí. Y el fallo de tensión es cuando ya no sube Claro. y no existe ardor. Entonces, cuando es estrés hay mayor fallo de ardor y cuando es tensión no hay fallo de ardor. Simplemente tu fuerza ya no te da más. Claro. De ahí es cuando te dice, hey, hasta acá llego. Acá estoy. Entonces, lo que es, digamos, llegar al fallo o no, podés llegar al fallo de vez en cuando para evitar lesiones y cuidarte, y que igual, por más que hagas 2 antes del fallo y dejes 2 en recámara,
te va a trabajar lo mismo que llegar al fallo. Lo mismo, no hay mucha diferencia, digamos, o no hay diferencia directamente. Según evidencias, últimas evidencias y todo eso, ya no es necesario llegar al fallo. Claro, es correctamente y una buena serie que te ayude a crecer el músculo, digamos. Claro, podés guardar tranquilamente 2 en recámara que te va a trabajar lo mismo que el fallo. Lo mismo, no es necesario hacer 20 drop sets a hacer una buena técnica y que sea bien efectiva para el músculo, digamos. Y siempre va a ser, depende de la planificación que hagas, dónde entran. No podés hacer todos los ejercicios de drop set y vas a llegar agotado, te vas a lesionar y no vas a rendir. Claro. Entonces, siempre lo que es una planificación de entrenamiento tiene que ser para qué, por qué y cómo. Claro. Y si quieren una buena planificación, entrad a la página de GetWinner. Ahí, por ejemplo, se me va un poquito. Cuando levanto se me va como un poquito. Claro, y ahí ya el mente-músculo, claro, me ayuda a controlarlo. es cuestión de ahí sí, tu fuerza, tu mente, tu ligamento, es que Claro. ahí cuando vos te das cuenta, hey, se me está abriendo, te tengo que cerrar, ¿viste? Ahí lo manejás vos la carga. Claro, ahí vos te concentrás y si se te abre, le cerrás mientras subís. Y ahí es cuando estamos llegando a decirte que va a haber un fallo técnico porque no vas a poder mantener la técnica. Claro, no en todas las series vas a poder mantener la técnica. Claro. Dependiendo de lo cansado que estés, digamos. Porque siempre que subas un video, te dan así la técnica, pero si vos llevas el fallo, claro, no siempre vas a se pierde la técnica o depende de la carga. Pero no quiere decir que está mal, No. Es práctica continua. Y sí, si vos hiciste, lo que pasa, la gente siempre se prende, igual que este video, muchos van a criticarlo. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque soy yo o porque sos vos. Claro. ¿Entendés? Entonces a la gente por ahí le molesta que vos intentes o que crezcas. Claro. ¿Entendés? Pero hay cierta evidencia que avala lo que yo digo. Y hay otra evidencia que no avala lo que yo diga. Y eso va a existir siempre. Claro. ¿Entendés? Entonces, igual que hay evidencia que porque una persona o un científico dijo tal cosa, ¿entendés? Todos le dan que eso es cierto. Claro. Pero a través del tiempo todo cambia, todo se modifica. Sí. Igual que, no sé, la teoría del huevo, que el huevo te aumenta el colesterol y todo eso. Si una persona está enferma de colesterol, te va a aumentar. ¿Entendés? Pero si vos no estás enfermo o podés regular eso, lo que regula el colesterol es el hígado. El hígado dice, tengo mucho colesterol, voy a desechar, tengo poco colesterol, voy a producir. Lo bueno es que el cuerpo siempre te avisa, siempre te va avisando por eso. Todo. Pero ¿a qué vengo con el ejemplo del huevo? ¿Entendés? Que hace 30 años atrás decían que el huevo era malo. Y hoy en día el huevo es el mejor alimento, o sea. Aparte para nosotros es lo mejor que puede haber. Entonces, la ciencia te va modificando. Claro. Lo mismo el entrenamiento, lo mismo que... Antes esta información de entrenamiento no había. Pero que, volvemos a lo que te dije, el cuerpo te va indicando. Entonces el cuerpo te da la funcionalidad de los ejercicios. No podés hacer un press de hombro acá porque el cuerpo te está diciendo, me está lastimando. Entonces te va indicando cuál es la funcionalidad y hasta qué rango puedo hacer o no. Claro. Entonces eso es lo que hay que mantener. En este caso estamos trabajando. Posterior. Entonces siempre recordemos, lo que no se activa es esto. Entonces tiene que ser hasta un límite que no involucre la espalda. Claro. Entonces, ahí. Hasta ahí. Y de ahí que elongue. Entonces trabaja menos lo que es el trapecio. Ahí. Eso. Entonces tratamos de evitar que involucre la espalda. Por ahí va a involucrar un cierto grado, pero cuanto más
Claro, ahí por ejemplo siento que aprieto, que es la parte del posterior, a cuando hacía así, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Lo sentí bien? Eso. Por eso, como te digo, para mí si yo hago parado, siento que se me cansa el lumbar. Pero si hago sentado lo puedo hacer más controlado. Pero también lo podés hacer en un grado de Cristo, con un grado acá. Claro, Entonces, la carga va hacia abajo y eleva. No es necesario que vos lo hagas acá. claro. Para el peso no tire tanto. Claro, porque vos podés controlar esto y tener ahí. Entonces, inclusive, lo podemos ocupar al banco para darle mayor ángulo. ¿Entendés? Probable lo mismo que estabas haciendo. Ahí como haría me apoyo para allá. Claro. Sería así, apoyando el pecho acá. Exactamente. Ahí. Eso. Y de ahí le buscas el ángulo que trabajes. ¿Es ahí o ahí? No hay mucha diferencia. Siempre va a ser mejor para la toma. Es. Y de ahí le vas a buscar el ángulo, si es más adelante o más atrás. Probale los distintos ángulos, donde le sentís más. Y cuando le tirás un poco para adelante, se siente. Entonces, ahí vos vas explorando los ejercicios. No es necesario que siempre estén diciéndote, vos mismo vas comprobando dónde sentís más. Claro, eso ya si estás Porque- concentrado en mente y músculo. Claro, pero una cosa es que yo te diga, che, acá, y vos no sentís nada, y yo no puedo sentir tu cuerpo, entonces Claro. vos tenés que ver qué ángulo, ahí lo siento más, ahí siento más la Claro, vos te espalda. vas guiando acorde a lo que sentís con tu cuerpo, digamos. Claro. Acá o acá. Exacto. Inclusive le puedo abrir un poquito más el codo, eso. Eso, tratamos de manejar ahí. De ahí vos fíjate si es más adelante, un poquito atrás, o inclusive en diagonal, lo podés probar. Es frente a la cabeza, bien abierto. Y en realidad siempre involucra lo que es, en este rango sería bueno, pero es como ir trayendo hacia la oreja y hacer un doble bíceps. Claro. Entonces por eso dice 6 pull o jalón a la cara. Entonces, de ahí vas a sentir el músculo trabajar todo lo que es hombro y todo lo que se da ahí. Arranca como contrayendo para darle un doble bíceps. Para mí es un muy buen ejercicio para hombro. Para terminar, que explote el hombro es muy buen ejercicio. Recordemos que a medida que vos venís vas dando una rotación, involucrando todo lo que es hombro, todo lo que es los músculos del manguito rotador, inclusive la espalda. Por ejemplo, la diferencia, hay mucha diferencia sobre si hago así, al hacer así. Y el enfoque es distinto. Ahí te vas a dar cuenta cuando vos haces así, es como a la vez estás haciendo un press de pecho Claro. cuando te lleva y también haciendo un remo. Entonces si lo haces así, va a involucrar lo que es espalda, ¿vale? Lo que es pecho. Depende del enfoque. Si lo haces solo brazo, va a trabajar lo que es Claro. más posteriores. Pero ahí ya cambia lo que es un face pull a un jalón. Y por ejemplo, en este rango trabaja parte de la espalda. Sí, porque elonga la espalda y aprieta la espalda. Pero hay que ver qué porciones. Pues, Y en este rango, involucra menor, pero por eso siempre, a medida que vas rotando, no es al 100%. claro. Depende del enfoque. Eso. Ahora andas trayéndole, apretarle fuerte. Eso. Ahora hacer ir trayendo el frontal y ahí darle la rotación. Vuelvo. Ahí. Frente, frente, frente y ahí va rotando. Eso.
Acá es dependiendo de tu altura. Sí, en realidad el enfoque, vamos a modificar la altura. De ahí tendría eso. De acá. Porque acá ya tenés un rango de altura que te limita. Entonces, de acá sería la mejor. A ver, vamos a intentar. Pero vale, date cuenta lo que cambia. Ahí y Eso. Traerle de ahí, de frente a la oreja. ¿Te sentí mejor? Pero cuando lo hice, por ejemplo, siento más lo que es el hombro. lo que te puedo decir es que tenés que estar concentrado a la hora de hacer la técnica. Sí, porque eso es una costumbre o progresión. Progresión, porque si yo estoy en cualquiera, hago nomás. Claramente, ¿viste? Pero es mente-músculo. Claro, Y ahí tira por completo. por eso, de ahí le vas Claro. modificando 30. como lo ves. Levantale de tu cabeza. A mi parecer, estos ejercicios que nosotros hicimos son los justos y necesarios para un buen trabajo de hombro. No hacer ya todo de lleno para sentirme bien yo, digamos. También hay que escuchar al cuerpo y ver los ejercicios adecuados para, dependiendo de tu objetivo, digamos, ¿viste? Porque te digo que para mí los ejercicios que hicimos fueron suficientes para trabajar bien el hombro. Sí, por eso lo que apuntamos hoy era el tema de no descuidar lo que es el lateral y menos el posterior. Claro. Entonces, el anterior involucra mucho lo que es empuje. Entonces, la mayoría que hace pre-militar o vuelos frontales prioriza eso y se olvida de lo que es posterior. Claro. Entonces siempre es fundamentalmente lo que es lateral, ¿sí? Lo que es aducción y lo que es posterior. Eso es el enfoque. Otro tema por ahí, un descuido que tiene la mayoría es que al no tener buena postura, si nosotros le seguimos dando al posterior, al anterior, o damos siempre pecho, lo que es pecho, y después le agregamos lo que es press militar, y después le agregamos lo que eso lo que va a hacer es agravar el problema de postura, porque se va a contraer más, se va a ver más fuerte y no vamos a poder grave. Entonces esos pequeños detalles hay que ver para qué persona. ¿Sí? Entonces siempre hay que ver si es necesario o no es necesario y no priorizar siempre lo que es pre-militar, porque es excelente, pero si yo ya tengo mala postura, no podemos agarrar y seguir fortaleciéndolo. Claro. Y bueno, ahora le enseñamos correctamente a las personas que les interesa saber bien lo que es hombro, para que vean la diferencia que hay entre entrenar bien y simplemente ver y entrenar, e ir y solo entrenar. No tengan miedo de planificar, de preguntar, de aprender, que es lo necesario para un buen rendimiento en el gimnasio. ¿Algo más que quieras decir? Y no, lo que nosotros hoy aplicamos es un pedacito de este mundo, que hay muchas cosas que por ahí no olvidamos o por ahí ciertas palabras no estancamos o confundimos anterior, posterior, que suele ocurrir. Por ahí nos confundimos de músculo, porque siempre están por ahí los críticos que dicen, ¿cómo va a decir esto? Mirá, se equivocó. Equivocarse es parte del proceso, así que hoy puedo decir esto, mañana puedo decir otro. Lo mismo hace la ciencia, o sea, nosotros no podemos apuntarle hoy a la ciencia, hey, te equivocaste el año pasado, ¿entendés? Para eso estamos, para evolucionar y cambiar y aceptar los errores y seguir creciendo. Lo que mayormente nosotros hacemos es, en nuestra humilde opinión y experiencia, traer esa información, por lo menos aportar un granito de arena para seguir creciendo entre todos. Gracias. Gracias por la invitación.